Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Feliz tarde a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora aquí en su Canal TRO. Programa Actúe en Derecho. Programa con responsabilidad social que está directamente ligado a las necesidades sociales y jurídicas que tengan todos ustedes los televidentes del Gran Santander. El día de hoy vamos a hacer un programa muy especial, muy importante, con un invitado especialista en la materia, especialmente en lo que tiene que ver con el orden normativo y constitucional de nuestro Estado Social de Derecho. Pero antes de entrar en materia, quiero enviar un saludo muy especial a mi hijo Andrés José Pérez de la Osa. Sé que me está viendo en este momento, está cumpliendo años. Un abrazo y un beso muy grande. Te amo, hijo hermoso. Y para continuar con el tema de hoy, el tema de hoy es un tema muy importante, muy sensible para todos ustedes, especialmente con lo que tiene que ver con la administración y con la rama ejecutiva. El tema de hoy es moción de censura. Es un tema que todos ustedes como televidentes los han escuchado en el argot popular, lo han escuchado en medios de comunicación, lo han escuchado en los distintos noticieros donde se ha socializado este tema. Pero sabemos que la gran mayoría de televidentes no saben qué es la moción de censura, para quiénes aplica y quiénes están facultados para interponerla. Es por eso que el día de hoy hemos querido invitar al exmagistrado de la Corte Constitucional, el magistrado de esas Cortes de Oro que todos recordamos y manifestamos siempre, el doctor José Gregorio Hernández, y también director y fundador del portal de derecho La Voz del Derecho. Doctor José Gregorio, muy buenas tardes y bienvenido al programa Actúe en Derecho. Muy buenas tardes, doctor Reinaldo. Un saludo muy especial para usted y para todo su equipo, así como para la audiencia. Ante todo, para expresar que hace una semana teníamos programado este espacio sobre el tema de la moción de censura, pero infortunadamente tuve un problema técnico con el internet, entonces fue imposible la comunicación. Pero aquí estoy para que hablemos sobre ese tema tan trascendental. Son las dinámicas sociales, doctor José Gregorio, a las que todos nos hemos tenido que empezar a adaptar, socializar y a convivir con ellas. Producción me dice si ya tenemos lista la nota con texto. Doctor José Gregorio, vamos a ver primero que todo esta nota, este informe que nos presentan nuestros compañeros de la ciudad de Cúcuta para que todos nuestros televidentes entren en contexto con este importante tema, moción de censura. La moción de censura es un procedimiento que establece la Constitución para que los congresistas puedan hacerle seguimiento a la labor de ministros, superintendentes y directores de departamentos administrativos. Mediante este procedimiento, el Congreso de la República puede exigir la separación del cargo de esos funcionarios en Colombia. La moción de censura permite controlar de manera política y jurídica las actuaciones de este gabinete ministerial con el fin de que las decisiones que estos tomen estén ajustadas no solamente al plan de gobierno del presidente de la República, sino también a las directrices de los planes nacionales derivados por parte del Congreso y por parte del Ejecutivo primario. Este recurso se puede solicitar por asuntos relacionados con funciones propias del cargo o por desatención a los requerimientos y citaciones del Congreso. La moción de censura debe proponerla por lo menos la 10ª parte de los miembros que componen la Cámara, Senado o Cámara de Representantes, de donde nace la propuesta. El caso más reciente de una moción de censura es el del ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo. Esta moción de censura fue firmada por 26 representantes a la Cámara de nuestro país. La aprobación de la moción de censura requiere el voto afirmativo de la mitad más uno de los integrantes de la Cámara que hayan propuesto la moción de censura. De esta manera, en el caso del ministro de Defensa, se habían necesitado 87 votos a favor. De una manera teórica, podríamos decir que el procedimiento de moción de censura es totalmente saludable para la democracia y la constitucionalización del Estado. No obstante, en una forma material, en el país no hemos recibido
con beneplácito esta moción de censura por la que no hemos aplicado ni siquiera una sola vez esta moción. Lo intentamos un par de veces, pero lastimosamente en el Congreso de la República este tipo de decisiones no es muy bien aceptada. La votación de una moción de censura se lleva a cabo entre el tercer y el 10º día después de realizado el debate. Si se aprueba, el funcionario queda separado del cargo. Hoy en Actúe en Derecho hablaremos de la moción de censura y sus implicaciones en el ejercicio del control político en nuestro país. La constitucionalización de los procesos en el Estado. Y es que también este programa está hecho y diseñado acorde al artículo 41 de la Constitución Nacional, que es hacer pedagogía constitucional, en especial con estas herramientas tan importantes para hacer el correspondiente control político. Doctor José Gregorio, iniciemos este programa diciéndole a todos nuestros televidentes qué es la moción de censura y en qué consiste. Doctor José Gregorio. Bueno, doctor Reinaldo, la moción de censura es una institución propia y originaria, como también la moción o el voto de aplauso, de los sistemas parlamentarios, como por ejemplo el sistema inglés, como por ejemplo el sistema español, que es mixto, o el sistema italiano. La moción de censura es una institución que no había sido concebida en nuestras constituciones anteriores para el caso de Colombia, porque Colombia, como ustedes también saben, tiene un sistema presidencial. Inclusive algunos dicen que es presidencialista por el enorme poder que tiene entre nosotros el presidente de la República. En ese sentido, nuestro sistema se parece más al sistema norteamericano, aunque allí en los Estados Unidos también está prevista la misma institución, siendo presidencialista, pero es posible que se inicie un proceso de impeachment contra el presidente de la República, y hace poco vimos que se inició y fracasó, por cierto, en el caso del presidente Donald Trump. Se había utilizado en el pasado allá en los Estados Unidos el impeachment respecto al expresidente Bill Clinton. En el caso de Colombia tenemos un sistema presidencial, pero al que han introducido este sistema de moción de censura, esta figura, que significa sencillamente que un grupo de congresistas, en el comienzo se previó que de todo el Congreso, Cámara y Senado, y ahora solamente de cualquiera de las dos cámaras, puede solicitar que la plenaria de la respectiva Cámara se pronuncie en torno a la solicitud que formulan de censurar a un ministro, a un director de departamento administrativo, a un superintendente, y se extiende también a asambleas y consejos que pueden proceder también respecto a los secretarios de despacho, distintos secretarios de despacho. Sí, en el ámbito de sus atribuciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que la moción de censura no ha operado. Vamos a cumplir el año entrante 30 de la vigencia de la Constitución de 1991 y hasta ahora no ha prosperado ninguna moción de censura y se han programado varias. Se introdujeron unas modificaciones en el acto legislativo número 1 de 2007, pero ni aún con esas modificaciones. Usted encuentra, por ejemplo, que el exministro y exfiscal Néstor Humberto Martínez, cuando desempeñaba el Ministerio de Justicia, ya tenía a punto la moción de censura. Estaba prácticamente, se preveía que esa tarde iba a darse en su contra. Y que iba a prosperar. Que iba a prosperar, exactamente. Y entonces renunció al cargo. Y en el Senado de la República dijeron no, entonces no seguimos adelante porque ya no hay necesidad porque el ministro ha renunciado.
Por esa razón, en el acto legislativo número 1 de 2007, entre las varias reformas que se introdujeron a la moción de censura, se previó que aun cuando renuncie el funcionario, de todas maneras la Cámara correspondiente puede seguir adelantando el trámite y puede votar que se censure a ese funcionario que ha renunciado. Esto es lo que tenemos hoy por hoy en el sistema. No sé si pasamos a explicar el artículo 235 o si usted tiene algún... Doctor José Gregorio, este programa está diseñado para que nuestros televidentes llamen y opinen y también pregunten, acorde a ese artículo 41 de la Constitución Política, que es el de socializar todos estos temas constitucionales y que los televidentes entiendan. Vamos a revisar este mensaje y esta pregunta que nos envía uno de nuestros televidentes a través de nuestras líneas. Congresistas pueden declarar moción de censura o nosotros, ¿qué podemos hacer? Bueno, nos envía este video esta televidente de la ciudad de Bucaramanga. Doctor José Gregorio, ¿qué le podemos decir a nuestros televidentes, a las personas que se empiezan a interesar por esos temas tan importantes? Tengo un problema técnico, ¿no? Cuando ¿No tuviste retorno? Habla, perfecto, pero cuando ella habla o cuando transmitieron la introducción, no se escuchó absolutamente nada. Ella no le oí nada. Vamos a pedirle el favor a producción nuevamente que nos repita la pregunta y le subimos un poquito al retorno, por favor. ¿Solo los congresistas pueden declarar moción de censura o nosotros, qué podemos hacer? Bueno, doctor José Gregorio, esa pregunta es muy importante por parte de nuestros televidentes. Los televidentes quieren participar y saber que si en esos procesos, ellos qué tienen que ver, qué pueden hacer. Y usted lo decía en su introducción, doctor José Gregorio, que ninguna ha prosperado casi en los 30 años de vida que tiene este nuevo ordenamiento constitucional. Y es posible que hayan situaciones como las había con la ley 134, la ley de participación ciudadana, que tenía unos umbrales muy altos para poder ejercer la participación. ¿Será posible que la falta de información en estos procesos genere preguntas como la que nos hace nuestro televidente? ¿Podemos hacerlo nosotros o qué se debe hacer? ¿Quiénes están facultados para hacerlo? Doctor José Gregorio. La Constitución Política colombiana es una constitución participativa, pero no hemos eliminado todavía el concepto de democracia representativa. Entonces, según el artículo 3º de nuestra Constitución, si bien la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público, el pueblo no siempre la ejerce en forma directa. Puede ejercerla en forma directa en el caso de los mecanismos de participación, como el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, etcétera, o puede actuar por medio de sus representantes, y los congresistas lo son, en los términos que la Constitución establece, o también por conducto de los diputados o de los concejales, pero directamente el pueblo no podría ejercer una actividad de moción de censura. Porque hay que decirlo, la moción de censura es un mecanismo de control político en cabeza del Congreso, de los congresistas como representantes del pueblo respecto al gobierno y a la administración, y por asuntos propios de la actividad que ellos están desempeñando, por cuenta de la gestión que están llevando a cabo. Entonces, una forma de control, pero también de sanción. No una sanción judicial, sino respecto de una responsabilidad política. No es una responsabilidad propiamente... Es la gran diferencia que hay con muchos procesos administrativos. Es una responsabilidad política. Bueno, doctor José Gregorio, nuestra responsabilidad también son con nuestros televidentes, en especial con los de El Gran Santander. Nos llama el señor Abelardo. Abelardo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, doctor Rey. Bueno, ¿cómo está, doctor Abelardo? Abelardo, ¿de qué sector de la ciudad nos llama en este momento? De Tajamar.
de Tajamar, eso viene siéndose el sector del Cacique. Bueno, Abelardo, ¿cuál es su inquietud, cuál es su pregunta respecto a este tema tan sensible dentro de la responsabilidad política que es la moción de censura? Sí, señor, muchas gracias. Primero es porque realmente no tienen consecuencias o no se han visto consecuencias reales frente a las mociones de censura a las personas que se les han realizado. Y segundo, ¿cuáles serían las consecuencias que tendrían las personas a las que se les han realizado la moción de censura? ¿Qué castigo, mejor dicho? Abelardo, muchísimas gracias por llamar Actúe en Derecho. Bueno, doctor José Gregorio, ese es el imaginario colectivo de los televidentes, de la ciudadanía. Lo más importante, ¿cuál es la sanción? ¿En qué consiste eso? Doctor José Gregorio. Sí, comienzo por la segunda parte de la pregunta. La sanción está prevista en el artículo 135, numeral 9 de la Constitución. Y dice que si la moción de censura prospera, entonces que requiere el voto afirmativo de la mitad más uno de los integrantes de la Cámara que la haya propuesto, una vez aprobada esa moción de censura, el funcionario quedará separado de su cargo. Puede ser un ministro, puede ser un director de departamento administrativo, puede ser un superintendente, en el caso nacional, es separado de su cargo. Y la segunda ¿cuáles son las sí, fue la primera pregunta, sí, señor. Sí, exacto. La segunda parte de mi respuesta es la primera parte de la pregunta que se formula. ¿Por qué no han prosperado las mociones de censura? Bueno, hay varias causas. Una de ellas porque en algunos casos han iniciado moción de censura por asuntos que no corresponden a la moción de censura. Por ejemplo, yo recuerdo que al expresidente Juan Manuel Santos, cuando era ministro de Defensa. Sí, le iniciaron al doctor Santos, iniciaron una moción de censura en su contra, pero francamente pues no era la figura indicada porque no era por actividades o gestiones de su cargo, sino que le endilgaron asuntos de vieja data, de cuando quizás se oponía al gobierno del presidente Ernesto Samper y decían que él quería tumbar al presidente Samper. Eso no tenía nada que ver con las gestiones de su cargo como ministro de Defensa. Después, en este mismo gobierno, en el actual, se inició una moción de censura contra el ministro de Hacienda por gestiones que él había adelantado cuando no era ministro en relación con los bonos de agua. Por supuesto, fracasó cuando hay muchos otros motivos. El ministro Carrasquilla. Sí, del ministro Carrasquilla podrían dar lugar a moción de censura por la reforma tributaria. Perdón, doctor José Gregorio, usted está diciendo algo muy, muy grave. En aras del principio de representación, que lo ejercen nuestros congresistas, usted está diciendo que la mayoría de mociones de censura no han prosperado porque las fundamentan en unos hechos o una responsabilidad que no tenía, por lo menos los ministros que usted está socializando, está trayendo a colación en este momento. Y si eso sucedía con los senadores, ahora imaginemos qué sería con la ciudadanía que no tiene esa responsabilidad como tal. Doctor José Gregorio. Sí, no es la mayoría, pero en algunos casos, porque las causales están claramente definidas en la misma Constitución. Primero, por asuntos relacionados con funciones propias del cargo. Y segundo, por desatención a los requerimientos y citaciones del Congreso. Citan a un ministro, no se excusa o presenta una excusa que el Congreso no considera que sea válida, podría iniciarle un proceso de moción de censura. Pero es que la única causa por la cual no han prosperado no es esa. En otros casos, como vimos en el del doctor Martínez, porque renunció. Se modificó la Constitución, dijo que la renuncia no importaba, pero el ministro de Defensa anterior,
de este gobierno, el antecesor del actual ministro de Defensa, pues también renunció y entonces no siguieron adelante con la moción de censura, a pesar de que el acto legislativo de 2007 prevé que que iniciada la moción de censura, la renuncia del funcionario respecto del cual se haya promovido no obsta para que la misma sea aprobada conforme a lo previsto en este artículo. Y el tercer motivo para que no hayan prosperado es que, digámoslo con franqueza, nuestro Congreso no está ejerciendo desde hace rato, no solamente el actual, no está ejerciendo como debe su función de control político. Y lo vimos ahora a propósito de las dos emergencias económicas, no ejerció el control político. Entonces, como no ejerce ese control político, pues no adopta decisiones contundentes como las que podría adoptar un Congreso respecto a quienes hacen parte del gobierno o de la administración. Y mire una cosa, parte de la respuesta es que, infortunadamente, hoy por hoy el Congreso casi parece una sección o una dependencia del gobierno, porque los gobiernos se esmeran en ofrecer a los miembros de las cámaras prebendas burocráticas o lo que ahora se denomina mermelada, etcétera. Entonces se ganan a los congresistas que deberían estar representando los intereses del pueblo, y los congresistas prefieren amoldarse, acomodarse a los intereses del Ejecutivo que ejercer su función a nombre del pueblo. En ese sentido, y lo digo con toda franqueza, me parece que traicionan a sus electores. Es un escenario donde se rompen los contrapesos necesarios en una democracia. 310-245-8548 son nuestras líneas. Doctor José Gregorio, son muchos los mensajes los que nos están enviando nuestros televidentes para preguntar respecto a este importante tema. Acá este mensaje de uno de nuestros televidentes. Pregunta a nuestro televidente, doctor José Gregorio, ¿cuál es la consecuencia que se apruebe la moción de censura? Pregunta Lady Meléndez. Vamos a ampliar un poquito más esta respuesta, ya que la habíamos socializado al comienzo del programa respecto a estas consecuencias. Usted ha dicho, doctor José Gregorio, que las consecuencias son políticas y que termina retirado de su cargo. Ahora, usted dijo algo muy importante también. El doctor Néstor Humberto Martínez modificó, hablándolo en términos coloquiales, la Constitución, habiendo renunciado ese día en el momento que le iban a hacer la moción de censura. ¿Qué podemos profundizar respecto al tema, especialmente en este caso? Doctor José Gregorio. Bueno, lo del doctor Néstor Humberto fue anterior a la reforma del año 2007 y se modificó en el 2007 precisamente por el antecedente Martínez. Pero el ministro de Defensa anterior al actual también renunció y no le aplicaron la norma constitucional. Pero al actual ministro de Defensa, además, no solo él no ha renunciado, pero no le aplicaron la moción de censura, y entonces ese efecto de la separación del cargo no se produjo, ni tampoco se produjo lo contrario, es decir, manifestar que no había motivo para la moción de censura. Yo creo que allí se violaron no solamente los derechos de los proponentes de la censura, sino que también fue vulnerado el derecho que tendría el ministro, el actual ministro de Defensa, a exponer sus razones y a que se definiera formalmente por parte de la Cámara correspondiente, en este caso el Senado, si él debía separarse del cargo o si no había ninguna razón para que le iniciaran la moción de censura. Es que uno de los interesados en que los procesos, no solamente los jurídicos, sino los políticos, culminen, radica en que al fin y al cabo se decida si tiene la razón o no tiene la razón la persona contra quien se ha intentado el mecanismo. Entonces yo creo que lo hicieron muy mal, porque la Constitución establece que los
miembros de la respectiva Cámara, propuesta por lo menos por la 10ª parte de los miembros que la componen, una vez se ha cumplido ese requisito, la 10ª parte de los miembros que componían el Senado formularon la solicitud de moción de censura a la plenaria y se inició el trámite y de pronto lo interrumpieron dizque aludiendo a una sentencia del Consejo de Estado que no decía lo que allí dijeron que decía la sentencia del Consejo de Estado. Pero se justificaron con esa sentencia, justificaron ese actuar. Justificaron mal justificado. Mire, para que los televidentes lo recuerden, se inició la moción de censura porque a juicio de los proponentes, yo aquí no entro a calificar una cosa u otra, pero a juicio de los proponentes, el señor ministro le había mentido al país en cuanto a juicio de los proponentes, una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de tutela que le había ordenado que el paso o el tránsito de tropas extranjeras por territorio de la República, y hay en Colombia unos militares norteamericanos presentes en nuestro territorio, fuera llevado el asunto a consideración del Senado de la República. Eso ordenó el tribunal. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que una de las funciones del Senado de la República es autorizar, permitir el Senado, no el gobierno, el tránsito de tropas extranjeras por territorio colombiano. Y entonces resulta que el ministro, como respuesta, dijeron los proponentes, como respuesta a la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que era una sentencia de tutela que tenía que obedecer, manifestó que con base en una carta de unos senadores, que ellos habían dicho, esos senadores, que no había lugar a llevar el asunto a consideración de la plenaria del Senado. Perdón, doctor José Gregorio, disculpe. Que habían pronunciado. Doctor José Gregorio, disculpe. Esto que usted está socializando es muy importante. Los motivos por los cuales se tramitó la moción de censura y los motivos por los cuales no prosperó. Pero este tema le vamos a dedicar el tiempo necesario después de nuestra primera pausa comercial. Bueno. Y enseguida continuamos con este importante tema para todos ustedes, moción de censura. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. El tema de hoy, moción de censura. Y nos acompaña el exmagistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández. Doctor José Gregorio Hernández. Son tiempos difíciles en los cuales la responsabilidad social es la mejor defensa que todos ustedes tienen en contra del COVID-19. Es por eso que el Canal TRO ha implementado esta campaña para todos ustedes. La mejor prevención está en tus manos. Prevención frente al COVID-19. Primero, lávese las manos con agua y jabón. Segundo, evita tocar ojos y boca. Tercero, usa tapabocas. Cuarto, evita el contacto físico. 5, procura guardar distancia. Y 6, limpia superficies y objetos. Campaña del Canal TRO, la mejor prevención está en tus manos. Campaña del Canal TRO. Bueno, doctor José Gregorio Hernández, la función social de este programa es darle prelación a nuestros televidentes. Es por eso que tenemos esta pregunta que nos envía uno de nuestros televidentes a través de este video. Si una moción de censura no prospera, ¿de qué otra forma se le puede? Si una moción de censura no prospera, ¿de qué otra forma se le puede hacer control político a los ministros? Doctor José Gregorio, ¿tuvimos clara la pregunta? Sí, clarísima, está Perfecto. Clarísima la pregunta y es muy pertinente. No, pero es que no terminé de comentar el cerremos la idea antes de ir a comerciales y contestamos esta pregunta. Sí, señor. Exacto, es bueno porque realmente hay muy poca ilustración sobre lo que ocurrió. Como digo, se había concedido la tutela, se había impartido una orden por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al ministro de la Defensa y el ministro de la Defensa creyó satisfacer, según los proponentes, la orden del tribunal, simplemente diciendo
que ya el Senado se había pronunciado y que lo había hecho por carta de unos senadores. No había sesión formal del Senado ni decisión específica del Senado que conociera acerca de la propuesta de tropas extranjeras en territorio colombiano, y por lo tanto lo que llevaba en cuanto al ejercicio del cargo del ministro a los proponentes a pedir la moción de censura era precisamente el hecho de que a juicio de ellos no había cumplido el fallo. El Consejo de Estado, en segunda instancia, revocó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La dejó, por lo tanto, sin efectos, y también dejó sin efectos las órdenes que el tribunal había impartido. Eso llevó a que el día en que se iba a oír al ministro para la moción de censura, la votación no es el mismo día, sino que se propone la sesión, participa el ministro, se defiende, y luego, si viene unos días después, la votación se hará entre el tercero y el 10º día siguiente de la terminación del debate. Se tramita de esa manera. Y entonces, el día en que iba a comenzar el trámite, decidieron suspender el trámite o archivar el trámite, si se quiere, diciendo que ya el Consejo de Estado había resuelto el asunto y que había dicho que el Senado de la República no tenía por qué pronunciarse acerca del tránsito de tropas extranjeras por el territorio. Y eso no es cierto, eso no es cierto. Yo leí completa la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y también toda la sentencia del Consejo de Estado. Lo único que dijo el Consejo de Estado fue lo siguiente: la tutela no es el mecanismo, porque el Senado de la República tiene la herramienta, él mismo, de llamar al gobierno al orden y decirle: señor gobierno, tráigame el asunto que yo, que soy el competente, me voy a pronunciar sobre el tránsito de tropas extranjeras por el territorio. No es la tutela, porque la tutela es un mecanismo subsidiario, dijo el Consejo de Estado. Entonces, estuvo mal fundamentado el archivo de la moción de censura. Ese es un asunto que tendrá que ver seguramente la Corte Constitucional si selecciona la tutela para revisión. Ahora sí paso a contestar la pregunta que nos hace nuestro televidente. Sí, señor. Y que fue formulada por ella, que es, repito, muy bien formulada y muy importante. ¿Qué pasa si la moción de censura no prospera? Lo primero, pronunciada una Cámara sobre la moción de censura, su decisión, como dice la Constitución, inhibe a la otra para pronunciarse sobre la misma, es decir, le impide a la otra Cámara que se pronuncie sobre moción de censura. No se puede volver a intentar una moción de censura por los mismos hechos y respecto del mismo funcionario. El trámite, bueno, salvo en este último caso en donde se interrumpió. No hubo moción de censura. No hubo, exacto. Entonces, por sustracción de materia, no obra, estas normas no obran, porque no es que se haya negado la censura, y el ministro también tenía derecho a llegar hasta la culminación, y que al culminado eso se le hubiera dicho: usted, señor ministro, queda separado del cargo, o usted, señor ministro, tenía la razón. Tenía derecho a eso. Se lo cercenaron, y le cercenaron también el derecho que tenían los proponentes a que se adelantara la moción de censura, y se violó la Constitución, porque la moción de censura, una vez presentada la solicitud por la 10ª parte de los miembros de la respectiva Cámara, tiene que tramitarse hasta su culminación, y no hay ninguna norma sobre suspensión o sobre archivo del asunto. Pero ella me pregunta también algo muy importante: ¿qué otra forma tenemos para el control político? Bueno, pues las normas están ahí en la Constitución, sino que el Congreso no las ejerce. En primer lugar, la Constitución establece con claridad en el artículo 114 cuáles son las funciones del Congreso de la República, que, repito, es representante del pueblo. Corresponde al Congreso de la República
reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer el control político sobre el gobierno y la administración. Siempre puede ejercer el control político y siempre, aunque no haya censura, puede dirigirse al gobierno para que modifique una política o para que retire a un funcionario que está actuando mal. Y en el campo propiamente judicial, el Congreso ejerce algunas funciones judiciales, es posible que se solicite a la Corte Suprema de Justicia, que es la autoridad competente para pronunciarse, porque hay fuero de algunos altos funcionarios, que se pronuncie. Claro, esto no lo haría el Congreso como tal, lo tendría que hacer la Fiscalía General de la Nación, el fiscal o sus delegados, acusar ante la Corte Suprema de Justicia a uno de los ministros o directores de departamentos administrativos de acuerdo con el artículo 235 de la Constitución. Entonces hay varios mecanismos que podrían intentarse, y en cuanto al presidente de la República, se podría ser acusado un presidente, no estoy hablando de uno en particular, un presidente podría ser acusado por la Cámara de Representantes ante el Senado de la República. Si el Senado de la República admite públicamente la acusación, el Senado se podría pronunciar en el sentido de destituir al presidente o de retirarle o suspenderle los derechos políticos, que fue precisamente lo que se intentó en el caso de Clinton en los Estados Unidos o en el caso de Mónica Lewinsky. Sí, el caso de las reuniones allá de la sala oval de la Casa Blanca, y también en el caso del presidente Donald Trump recientemente, y aquí en Colombia en el caso del expresidente Ernesto Samper Pizano. No hubo acusación contra el presidente, hubo una decisión de la plenaria de la Cámara que resolvió no acusarlo, por lo tanto el asunto no llegó al Senado y hasta ahí llegó el trámite también. Son formas que hay de control, unas jurídicas, otras políticas que están previstas dentro de nuestro sistema. Pero yo decía al principio, y retomo mis palabras para insistir en que infortunadamente la separación entre los órganos y ramas del poder público que contempla la Constitución y ese equilibrio y esos frenos y contrapesos que deberían parecer no existen, porque allá reposan en la Comisión de Acusaciones numerosas acciones, sí, señor, y contra exfuncionarios, y como decimos, la moción de censura no ha funcionado, pero que la Constitución tiene instrumentos, sí los tiene. Y efectivamente, doctor José Gregorio, para eso es este programa, esta socialización, para que ustedes, los televidentes del Gran Santander, sepan a qué tienen derecho. Y si nosotros no sabemos a qué tenemos derecho, difícilmente vamos a poder tener un ejercicio efectivo de los mismos. Queremos enviarle un saludo muy especial, doctor José Gregorio, a todas las personas que nos están escribiendo a través de Facebook, Canal TRO, y las personas que nos han enviado su mensaje de texto. Doctor José Gregorio, son muchísimas preguntas las que nos han enviado nuestros televidentes. Queremos recibir esta llamada de don Hernán, de la ciudad de Floridablanca. Don Hernán, muy buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta? Buenas tardes, doctor, muy amable. Muchísimas gracias, don Hernán. ¿Cuál es su pregunta? Bueno, doctor, el doctor constituyente muy importante, sabe bastante. Quiero saber si al presidente le pueden revocar el mandato. Por ejemplo, como con este presidente que no ha servido para nada, regalándole la plata a los ricos, a los pobres nos tiene jodidos, a los pensionados también nos tiene jodidos, nos está yendo la pensión para atrás. Entonces, ¿será que se puede revocar al presidente? Yo quiero saber. Gracias. Don Hernán, muchísimas gracias por llamarnos de la capital de la Ciudad Dulce de Floridablanca, casa del Canal TRO. Bueno, doctor José Gregorio, ampliar la respuesta que ya le habíamos dado a nuestros televidentes. Don Hernán, de la ciudad de Floridablanca. Bueno, don Hernán, yo estoy de acuerdo con usted en buena parte de su intervención. He sido bastante crítico
de algunas decisiones, o de muchas de las decisiones del actual gobierno y del actual presidente de la República, pero tengo que decirle, en nuestro actual sistema la revocatoria del mandato no está prevista para el presidente y vicepresidente de la República, está prevista para gobernadores y alcaldes únicamente. Lo que se está proponiendo por alguno de los congresistas es un referendo. Yo entendería que ese referendo es para modificar la Constitución, establecer en la Constitución que cabe la revocatoria del mandato del presidente y luego sí proceder a un referendo en el que ya el pueblo vote acerca de si le revoca el mandato o no. Pero no se puede hacer mientras no haya una decisión de reforma constitucional. Serían dos referendos prácticamente, porque en el uno modificaríamos la Constitución y en el otro ya se aplicaría la revocatoria. Las dificultades son grandes porque de otro lado hay una propuesta de referendo por parte del expresidente Uribe, quien quiere que se revoque, que se suprima la JEP y que todas las cortes se refundan en una sola, ahora dice que en dos, y otras modificaciones. Y entonces el ambiente político va a estar bastante caldeado como para que podamos ver que se llegue a definir. Desde el punto de vista jurídico, hoy por hoy no está prevista la revocatoria del presidente de la República. Lo que sí está previsto es un proceso, pues, si ha incurrido en delitos comunes o en delitos en ejercicio del cargo o en indignidad por mala conducta, está previsto que pueda iniciarse un proceso en su contra, tal como lo expliqué, con acusación de la Cámara ante el Senado de la República, y allí podría ser destituido por el Senado, pero tiene que configurarse una de esas tres causales: delito común, delito político o mala conducta que implica una indignidad. Bueno, lo ha hecho el doctor José Gregorio Hernández, jurídicamente no es procedente. Y pues recordemos, doctor José Gregorio, que todos los funcionarios públicos o las personas que han sido electas democráticamente tienen que actuar acorde a la Constitución y la ley. Vamos a revisar esta pregunta que nos envía otro de nuestros televidentes al 310-245-8548. Nos pregunta nuestro televidente, ¿la moción de censura aplica para el alcalde, gobernador y presidente o solamente para los demás funcionarios? Bueno, ya discernimos lo que tiene que ver respecto a la figura presidencial. Ahora, doctor José Gregorio, ampliemos un poquito más la respuesta respecto a los jefes de ente territorial. Doctor José Gregorio. No, la moción de censura está prevista solamente para los funcionarios de segundo nivel, por decirlo así. El presidente de la República, el alcalde y el gobernador no son objeto de una posible moción de censura, como sí ocurre, por ejemplo, en España. Recordemos que a un expresidente, el año pasado, a un expresidente español, sí le aplicaron la moción de censura, pero porque el sistema político es distinto al nuestro. Aquí son los de segundo nivel. En el orden nacional, ministros, directores de departamentos administrativos y superintendentes. Y en el orden departamental, municipal, distrital, los secretarios y los directores de departamento administrativo, si los hay, en el respectivo departamento o municipio o distrito. Segundo nivel, porque para las cabezas, presidente, gobernador, alcalde, están previstos los otros mecanismos a que nos hemos referido. Bueno, doctor José Gregorio, nos siguen llamando, nos siguen escribiendo nuestros televidentes del Gran Santander. Doña Esperanza, feliz tarde. Aló, buenas tardes. Doña Esperanza, ¿de qué sector de la ciudad nos está llamando? De Bucaramanga. Municipio de Bucaramanga. Doña Esperanza, ¿cuál es su interrogante respecto al tema que estamos socializando el día de hoy? Bueno, de acuerdo al tema que se está tratando hoy, también se puede hacer revocatoria al alcalde de Bucaramanga. Perfecto. Que ni suena, ni truena, ni nada de nada. O sea, también se le podría hacer eso. Bueno, doña Esperanza, muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. Bueno, doctor José Gregorio,
Estas herramientas son para que el constituyente primario se pronuncie, las utilice, pero dése cuenta la pregunta que nos hace doña Esperanza. Doña Esperanza tiene la inquietud del común denominador de la gran mayoría de ciudadanos en el país, inconformes por lo que ha sucedido con sus jefes de ente territorial o las máximas autoridades de los municipios en la parte administrativa, pero no saben bien cuál es la ruta. Nos está preguntando, ¿se puede revocar? ¿No se puede revocar? O preguntando respecto a si se le puede aplicar también la moción de censura. Pero la inconformidad es la misma. Doctor José Gregorio. En el caso de los gobernadores y de los alcaldes sí puede haber revocatoria del mandato por expresa decisión de la Constitución. Hay que recordar que esta es una figura que, bueno, las promueven los miembros del organismo correspondiente, asamblea departamental o consejo municipal o distrital, que son los representantes del pueblo. Esta figura es importante que lo tengan ustedes en cuenta. Tiene sus orígenes en una concepción democrática de Juan Jacobo Rousseau, quien en su libro El Príncipe, el Contrato Social. El Príncipe es de Maquiavelo. Sí, señor. El Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau se propuso lo siguiente. Así como hay, él entiende que la voluntad popular se conforma mediante el sufragio en cabeza de todos y cada uno de los ciudadanos. Cada ciudadano tiene el derecho al sufragio y el conjunto de todos los sufragios es primero que todo es un derecho de cada ciudadano, pero segundo es una forma de conformar la voluntad general. Eligen a sus representantes en la democracia en su forma representativa, eligen a sus representantes y esos representantes reciben por lo tanto un mandato similar al que tiene lugar en el derecho privado. Ustedes saben, en el derecho privado tenemos el contrato de mandato, una persona llamada mandante y una persona llamada mandatario. El mandatario no es el que manda, el mandatario, aquí a veces la gente piensa, el primer mandatario, el que manda más. No, el mandatario es el que ejecuta un mandato. El mandato se lo otorga el mandante y cuando el mandatario no satisface los intereses o los propósitos del mandatario, el mandatario pues dice, le voy a revocar el mandato. Claro, pues no me está sirviendo para nada. Eso ocurre permanentemente en la vida civil, ¿no? El que otorga un poder o un mandato a alguien y ve que no le satisface, que por ejemplo está adelantando unos negocios que lo están perjudicando, pues entonces va y le retira el mandato. De modo que el mandato es esencialmente revocable. Lo pasa Juan Jacobo Rousseau al terreno de las decisiones políticas y entonces dice, los que han otorgado el mandato lo pueden revocar. Claro. Entonces, ¿quiénes pueden votar en el caso de la revocatoria de un alcalde o de un gobernador? Aquellos que participaron en la elección. Como el voto es secreto, no sabemos cuáles le otorgaron propiamente el mandato, cuáles fueron favorables a su aspiración, porque es secreto el voto. Pero lo que sí sabemos es quiénes votaron. Los que no votaron sí no pueden participar en la revocatoria. Ellos no participaron, entonces uno no puede revocar aquello que no concedió. Totalmente, sí, señor. Doctor José Gregorio, disculpe, vamos por tiempo a nuestra última pausa comercial. Cerramos el tema y entramos a las conclusiones de este importante tema y le pedimos al favor a don Carlos que nos espere en la línea para poder despejar su interrogante. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Ya nos quedan alrededor de 6 minutos de programa. Vamos a intentar despejar todos los interrogantes que ustedes tienen en este momento. Vamos a recibir la llamada de don Carlos, que nos llama en este momento. Don Carlos, muy buenas tardes.
Muchas gracias. Don Carlos, ¿de qué sector nos llama? De Bucaramanga. Municipio de Bucaramanga. Don Carlos, ¿cuál es su inquietud? ¿Cuál es su interrogante? Sí, para preguntarle al doctor Hernández si se puede realizar revocatoria del mandato a los concejales y a los diputados o incluso a los congresistas. Bueno, ¿cuál es el objeto de su pregunta, don Carlos? ¿Cuál es el motivo? Sí, por ejemplo, si nosotros somos los que los elegimos a ellos... En aras del principio de representación, sí, señor. Exactamente, sí, señor. Perfecto. Don Carlos, muchísimas gracias. Muy amable. Muy amable, gracias. Doctor José Gregorio, ¿qué podemos decirle a don Carlos? Nos quedan 4 minutos de programa. Bueno, no está previsto, sino como ya indiqué, está prevista la revocatoria del mandato de gobernadores y alcaldes. En ese sentido, le recortamos el alcance tan importante que tenía la idea de Juan Jacobo Rousseau, porque si el sufragio es un derecho de todo ciudadano y si todos ellos, como muy bien don Carlos dice, son nuestros representantes, pues deberíamos poder revocar a todos, inclusive al presidente de la República. Pero no está previsto hoy por hoy en nuestro sistema jurídico, ni para los diputados, ni para los concejales, ni para los miembros del Congreso. Pero yo quería complementar la respuesta anterior. Sí, señor. Porque en la pregunta se decía que era que si podía participar la ciudadanía. Y sí, en la ley 134 de 1994, que es la ley estatutaria de mecanismos de participación, se da lugar a que la ciudadanía impulse por conducto de los concejales o de los diputados la revocatoria del mandato, y entonces se requiere que haya transcurrido no menos de un año contado a partir del momento de la posesión del respectivo alcalde o gobernador. Entonces, quienes revocan, porque esto es importante decirlo, en cuanto a revocatoria, no en cuanto a moción de, no es en cuanto a moción de Son censura, dos figuras distintas. Exacto. En cuanto a revocatoria del mandato, que era sobre lo que versaba la pregunta, la revocatoria sí corre a cargo de los ciudadanos directamente, siempre y cuando haya transcurrido no menos de un año contado a partir del momento de la posesión del respectivo alcalde o gobernador, y segundo, que medie por escrito ante la Registraduría Nacional del Estado Civil solicitud de revocatoria o pronunciamiento popular para revocatoria mediante un memorial que suscriban los ciudadanos en número no inferior al 40% del total de los votos que obtuvo el elegido. Ley 134 de 1994 estatutaria, artículo 64, modificada esa norma por la ley 741 del año 2002. Ley expedida en el momento que el gobierno nacional pensaba que los mecanismos de participación ciudadana se iban a desbordar gracias a ese movimiento de la séptima papeleta. Doctor José Gregorio Hernández, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en el programa Actúe en Derecho, su casa. Bueno, pues muchas gracias. Mi casa así la considero, y yo quiero enviar un saludo especialísimo a todos los bumangueses, los santandereanos. Yo tuve un vínculo muy importante. Yo soy mal político, pésimo político, pero pasé por eso como candidato a la vicepresidencia de la República con el doctor Horacio Serpa Uribe, que en paz descanse, y a propósito le rogamos a Dios por su alma. Fue un gran hombre, santandereano, y desde esa época mantengo un vínculo muy estrecho con gente de Santander. Muchas gracias. A todos un saludo cordialísimo. Muchas gracias, doctor José Gregorio, y a todos ustedes continúen con toda nuestra programación del Canal TRO. A continuación, Tacones en la Mano. Feliz tarde.